Asambleístas, don Antonio Pozo, asambleísta Henry Llanes, asambleísta Luis Fernando Torres. Me da mucho gusto en saludarles a usted, Luis Fernando, Antonio y a Henry, por la presencia en este programa, en algún caso a distancia. En el caso del doctor Luis Fernando Torres, que nos comprometió visitarnos, pero tiene algún inconveniente a esta hora de la mañana. Pero muchas gracias, doctor, por su concurrencia. Lo importante es su pensamiento y su punto de vista. Sobre esta aprobación de parte de el Pleno del Consejo, de la Asamblea Nacional, me he quedado con el tema del Consejo Electoral. Esta es otra institucionalidad legislativa que esta antevíspera aprobó con voto favorable de 75 legisladores. Nada tiene que ver con la nueva mayoría, quiero entender. Aprobó en segundo debate el proyecto de ley para reestructuración de deudas de la banca pública, de la banca cerrada y gestión del sistema financiero nacional y régimen de valores. Es larguísimo la misión que tendría. El voto fue favorable de 75 parlamentarios. Calificado este proyecto por el Ejecutivo como urgente en materia económica. Algo se trae cuando es urgente en materia económica. Y que tiene por objetivo dar facilidades para que 31,000, escúchese bien, 31,000 votos, 31,000 personas, conocidas como deudores de buena fe, puedan honrar sus obligaciones. Este es el anuncio que formuló en las últimas horas el Pleno. Pero la normativa, miren ustedes la cantidad de misiones estratégicas que guarda. Amplía los plazos para que estas personas cumplan sus obligaciones pendientes de pago. Incorporan a todos los deudores de la banca cerrada para el recálculo, así como a los deudores de la cartera cerrada de la Corporación Financiera Nacional que dicen no pudieron cumplir los convenios de recálculo. Habrá un plazo, se creían dueños de la cancha, pues no, y entonces el tiempo no les alcanzaba para ir a arreglar algo que ellos ya asumieron era como un obsequio. Yo hablo por algunos que se dicen amigos de este servidor y que burlándose, entre burlándose y en serio, decían que prácticamente, sin vergüenza alguna, ellos estaban con la intención de no pagar con efecto ha ocurrido, y el vacile de los amigos de en torno de esta gente les decían lo propio, lo mismo. Así es que este desenlace se veía venir. Y entonces, esta es la preocupación fundamental que tiene Luis Fernando Torres, y entiendo que ustedes también, en condición los tres de asambleístas de la República del Ecuador. Dicen que habrá un plazo de 90 días para presentar nuevos documentos probatorios para que opere dicho recálculo. Ojalá nos puedan explicar didácticamente para que entienda toda la ciudadanía lo que quieren hacer con estas deudas. Ay, pero le pusieron un nombre muy bonito, ¿no? Deudores de buena fe. Se condonan las costas, los gastos, los recargos, los intereses de mora de las operaciones de crédito otorgadas a personas naturales. Y de esto decía la asambleísta de la SOAI. Usted tiene
precisamente allí una grabación de la que más intervino en el debate, Rosana Alvarado. Ella decía, no tenemos. ¿Qué pasó, compañeros de producción? Vamos a requerir de esa grabación si son tan amables. Si van a dedicarse a 3 cosas a la vez, 2 de las cuales no tenemos nada que ver como empresa, estamos fritos. Bueno, voy a dar parte a la gerencia general esta misma mañana de lo que está ocurriendo. Es que esta intervención de Rosana Alvarado era bastante interesante por la propaganda que ella formuló respecto a los beneficios y favores que iba a hacer a esta gran cantidad de ecuatorianos. No todos tienen pecados de nacimiento, ¿no? Las 31,000 personas agradecidísimas y que votarán por Alianza País y su candidato presidencial, pues las 31,000 personas se convierten en 31,000 votos. Pero aparte de esto, estratégicamente hablando, viene la parte técnica y la parte cuantitativa. ¿Qué pretende el proyecto y cuál sería la pérdida para el Estado ecuatoriano? Le consultamos, doctor Luis Fernando Torres, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, un saludo a usted, Antonio Pozo, y a Henry Llanes. Participé activamente en los 2 debates, tanto en el primero como en el segundo. En el primer debate señalé mi preocupación por el hecho de que la cartera del Banco Central se entregaba mediante venta que se iba a pagar en 15 años a una empresa Recicop, sociedad anónima, de la cual su mayor accionista era el antiguo banco COFIEC y por ende la Corporación Financiera Nacional. Esa observación, que fue de fondo y que tuvo impacto, finalmente llevó a que en el segundo debate ya no se mencione a la empresa que compra la cartera del Banco Central, sino en términos generales se la identifique bajo algunos requisitos. Y en el segundo debate señalé muy claramente que a mí lo que más me preocupó fue lo que dijo Pedro Delgado en una publicación de diario El Universo del viernes. Él, de manera expresa, señaló que la ley de reestructuración de deudas era una ley tramposa, porque en el fondo trataba de proteger a algunos deudores grandes, no a pequeños ni medianos deudores de buena fe, que buscaba legalizar transferencias de bienes y activos hechas hasta antes del año 2008 y que en último término no cerraba el capítulo del feriado bancario y más bien abría las puertas para que algunos exbanqueros pudieran demandarle al Estado. Luego de analizar completamente la ley, encontré, como la gran mayoría de asambleístas... ¿Usted me puede dispensar, asambleísta? ¿Usted puede darnos algunos ejemplos de estos actores de prenda grande que saldrían beneficiados? No hay nombres en la declaración. Bueno, no nombres, pero más o menos el perfil de estos deudores. Bueno, no podría tampoco yo atreverme a señalar, simplemente me limito a indicar lo que dice Pedro Delgado, y por ello yo pedí a los legisladores del oficialismo que se pronunciaran sobre estas declaraciones de Pedro Delgado. Pero conviene indicar que la ley como tal sí tiene beneficios justos para muchísimos deudores de buena fe, que luego del cierre de los bancos pagaron parte de sus deudas, pero nunca se acreditaron esos pagos, por lo que querían hacérseles pagar 2 veces. La ley establece que en esos casos, con una declaración juramentada, pueden aquellos que han hecho pagos justificar lo hecho para que no les cobren 2 veces. Igualmente, se establece un tema interesante sobre las garantías hipotecarias, para que si hay bienes con los cuales estaban garantizando la deuda, puedan, con la entrega de esos bienes, saldar definitivamente la deuda, por lo que ocurrió a raíz de 1999. Pero el tema no se queda allí, el tema también va
con actuales deudores del extinto Banco de Fomento. En números de los 32,000 deudores a los que beneficia la ley, según Pedro Delgado, no más de 1,000 serían deudores de buena fe de la crisis bancaria del 99. Los otros 31,000 serían deudores del extinto Banco de Fomento que por muchas razones no han podido pagar. A ellos no se los condona ninguna deuda, sino que se les da facilidades de pago, lo cual no está mal, dar las facilidades de pago. A quienes sí se les condona es a las personas que se encuentran en una enfermedad catastrófica y no pueden pagar deudas de hasta $40,000, lo que luce también justo. Sin embargo, la deuda total de los 32,000 llega a unos $124 millones. Si pagan una parte, no será que el Estado asumirá los $124 millones, sino una cantidad menor. Pero ese tema no está suficientemente claro. Ahora bien, ¿dónde está el problema de la ley? ¿Dónde? Pasando este tema, digamos que hasta cierto punto se explica, se reforman varias leyes más. Se reforma el Código Orgánico Monetario y Financiero, la Ley de Régimen Tributario y otras sobre asuntos que nada tienen que ver con los deudores de buena fe. Por ejemplo, se reforma el artículo 238 del Código Orgánico Monetario y Financiero, que tiene que ver con responsabilidades de accionistas, de entidades financieras, de administradores y de liquidadores en cuanto a la responsabilidad de estos. Se establece un incentivo tributario para que no se pague impuesto a la renta en el caso de que se fusionen cooperativas de ahorro y crédito. En el debate yo pregunté, ¿por qué este incentivo? ¿Acaso hay problemas en las cooperativas y se quiere que éstas se fusionen? No hubo explicación. Se reforma el artículo 1 de la Ley de los Derechos del Trabajador sobre responsabilidades de accionistas de compañías anónimas frente a deudas con el Servicio de Rentas Internas, con el IES y con otras entidades públicas, dándoseles un privilegio a aquellos que tienen acciones que no superan el 6%. Entonces, se reformaron varias leyes, inclusive se reformó la ley que regula este seguro de garantía de depósitos, para que esos recursos puedan movilizarse en otras inversiones distintas de las que preveía la ley. Allí están entonces las zancadillas, digo yo, con estas múltiples reformas legales que no van a beneficiar a los deudores de buena fe, sino más bien están creando un verdadero cerco alrededor de temas en los que tienen relación la situación misma de las entidades financieras. Por ello es que la ley tiene que ser analizada integralmente. Debemos dejar a un lado el tema de deudores de buena fe y pasar a ver cuál es el alcance y el impacto de las otras reformas incorporadas en esta ley, que hasta cierto punto se convierte en una especie de código para no terminar ni cerrar la dolorosa herida del feriado bancario, sino para tapar algunos huecos y lanzar una verdadera nube de polvo sobre el feriado bancario y la situación del sistema financiero ecuatoriano. Antonio Pozo, ¿cuál es su punto de vista? Asambleísta, bienvenido, muy buenos días. Nos mantenemos unos minutitos en la línea telefónica, Luis Fernando, si es tan amable. Perfecto, con todo gusto. Muchísimas gracias, Gonzalo, por invitarme. Un saludo especial a Luis Fernando, a Henry. Yo quisiera, antes de responder a la inquietud, si me permite, Gonzalo, expresar mi condena enérgica a la actitud del gobierno correísta de impedir el ingreso de Lilian Tintori al país, hecho ocurrido esta madrugada en el aeropuerto de Guayaquil. Ella no pudo ingresar por disposición del gobierno a nuestro país. Aquí nos llenamos la boca de una vergüenza, ¿no? De que somos partidarios de la ciudadanía universal, de la libre movilidad humana, y sin embargo este hecho vergonzoso para la conciencia civilizada del Ecuador y del mundo, que a una mujer muy conocida en el ámbito mundial, diría yo, se le niegue el ingreso a nuestro país, lo que no ocurre con una gran cantidad de elementos del chavismo, eso sí, que ingresan aquí con mucha libertad. Expreso por los micrófonos de Radio Democracia mi condena enérgica por este hecho verdaderamente vergonzoso para la conciencia civilizada de todos los ecuatorianos. Respondiendo a su inquietud,
Debo expresar, en primer lugar, que esta ley que acaba de aprobarse es parte de un juego político que ha ocurrido en estos últimos tiempos como parte del proceso electoral. Recordemos que no hace mucho también se aprobó la ley de remisión de intereses, multas, etcétera, asimismo a los deudores llamados de buena fe. Hoy se los incorpora nuevamente y originalmente pues el gobierno tenía una propuesta de que se les ayude a los pequeños productores agropecuarios, a los pescadores artesanales con montos de hasta $20,000, lo cual me parecía justo, dadas los problemas críticos que sobre todo estamos afrontando con el invierno, con la crisis económica. Sin embargo, pues como estamos en campaña electoral, ahora se dio rienda suelta para beneficiar a tirios y troyanos con este proyecto de ley. Seguramente para ganar votos, seguramente algunos de estos elementos beneficiarios que estarán aportando a la campaña del oficialismo es probable. Todo puede ocurrir, pero lo que decía Fernando Torres tiene toda la razón. Yo tengo en mis manos las declaraciones del prófugo de la justicia, el primo del presidente de la República, Pedro Delgado. ¿Quién señala que esta ley solamente es para proteger a los grandes deudores? Él señala que de los 31,000 deudores, los deudores de buena fe, en términos de valores absolutos, no superan los 2 o 3 millones de dólares. Dice textualmente en el diario El Universo, 2 o 3 millones de dólares, y sin embargo, el monto de este tipo de ayuditas ascendería a 124 millones de dólares. Pero ¿qué dice adicionalmente Pedro Delgado? Generalizando el beneficio. Claro, generalizando el beneficio. ¿Qué dice adicionalmente Pedro Delgado? Dice que hay beneficiarios, entre ellos el fiscal general Chiriboga, que es uno de los que se va a beneficiar con esta ley por deudas a la empresa Empagram del grupo Estrada. Mire, decía Fernando que no sabemos este rato quiénes son los beneficiarios de esta ley. Seguramente, yo coincido con él en que buena parte de los beneficiarios serán gente sencilla, serán gente del campo, del agro que están afectados ahora por el invierno, serán gente sencilla, pescadores artesanales que han sufrido las consecuencias de la crisis y la recesión económica. Pero, como dice el prófugo de la justicia, el primo del presidente, no llegan a 3 millones de dólares estos deudores que con buena fe quieren ser beneficiarios pues de una ley de esta naturaleza. Yo, desde estos micrófonos, advierto y exijo a las autoridades monetarias y de control, por favor, que se publiquen los nombres de los beneficiarios de esta ley y los montos en los cuales se van a beneficiar, porque eso puede dar una claridad meridiana a la opinión pública, a los ecuatorianos en general, de qué es lo que se está buscando con un proyecto de esta naturaleza, que desde mi punto de vista tiene tintes eminentemente político-electorales, sobre todo con las declaraciones que ha realizado pues el primo del presidente, que son contundentes. Y no es que le digan ahora que es el traidor, el prófugo de la justicia, etcétera, etcétera, porque él mismo señala en el artículo publicado en el diario El Universo que hubo un acuerdo entre la cúpula del gobierno, entre Alexis Mera, los señores Alvarado, etcétera, para hacerlo salir del país, que haga una declaración pública, incluso reconociendo que había falsificado su título de economista y nada más, y que luego pues no iba a pasar absolutamente nada, que le ponían abogados para que lo defiendan, etcétera. Pero ahora ya asoma como el traidor, ya asoma como dice el propio presidente en las sabatinas, que es el vocero de los Isaías. Seguramente le pondrán también vocero del candidato Guillermo Lasso, entre otras cosas, a todo este tipo de pícaros de la lista 35, que son los prófugos de la justicia, los que han hecho tanto daño al país y que avergüenzan a la conciencia civilizada de los ecuatorianos. Asambleísta Henry Llanes,
Hay una solicitud de el respetable parlamentario don Osvaldo Larriba, a quien lo tenemos en línea telefónica. Le quiero enviar un abrazo muy, muy grande a Osvaldo y le quiero preguntar respecto a otros beneficiarios que no pasan por digamos, el ámbito criticado y bien criticado por el señor asambleísta Antonio Pozo. Estos sí que recibirían un beneficio muy importante y son los perjudicados del cierre de cooperativas cuyos directivos se embolsicaron el dinero de propiedad comunitaria y se largaron del país o se largaron a otros lares. Se cogieron la plata de los beneficiarios. ¿Allí quiere usted intervenir para beneficiar con estos recursos de parte de todos los ecuatorianos, que abarcaría unos 60 millones de dólares? Es hartísimo dinero. Esto es lo que han perdido compatriotas que fueron perjudicados por el cierre de cooperativas. Explíquenos, Osvaldo. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias por la llamada y por la entrevista, Gonzalo, muchas gracias. Quiero asimismo saludar a Luis Fernando, a Henry y a Antonio. Yo le pediría a Antonio que yo comparto su reclamo por el tema de la señora venezolana que no le dejan estar acá en el país. Una vergüenza más a nivel internacional, ¿no? Que proponga un cambio del orden del día y algún reclamo, como se reclama todo en la asamblea, a ver si es que los asambleístas, no importa que no tengamos los votos suficientes, pero por lo menos dejar constancia de que los asambleístas tenemos voz para reclamar estos asuntos que, repito, nos avergüenzan a nivel internacional. Realmente esta ley que se fue aprobada por 74 votos, y yo estuve también presente en la sesión, voté en contra naturalmente, pues fue 74 votos a favor y 1 en contra, dando la impresión de que la gran mayoría de los asambleístas están de acuerdo con esta ley que bien señala Antonio en el sentido de que esto beneficia solamente a los grandes deudores y que se haga cumplir. ¿Usted puede ofrecernos el perfil de estos grandes deudores? Bueno, no es difícil, ¿no? Si es que nos dan unos pocos días, yo le podría entregar la próxima semana un perfil de aquellos que se han endeudado sabiendo que tienen sus contactos, como el señor ministro de Comercio Exterior y también algunos legisladores para lograr pues estos cambios en las leyes. Este es el tercer intento para cerrar el problema del feriado bancario. Y no se cierra y no indican los nombres, a pesar de que hubo una resolución de la Asamblea en pedir a los organismos pertinentes de que den a conocer quiénes van a ser los beneficiarios. Pero no es posible, y me llama la atención. Ahí sí le resulta vergonzante a los tipos, ¿no? Ahí sí, pues, es decir, que saquen la lista a ver quiénes están. Hoy me entero que es posible que esté también el señor fiscal general, que está detrás de Odebrecht y que se va a demorar todo el tiempo para que no asome el nombre de él, porque de lo que dicen en el Brasil es de que están implicados aquellos que tienen que calificar el asunto pues de Odebrecht aquí en el país, y uno de los implicados es el señor fiscal, que en qué no está implicado el señor fiscal. Y en esto de las cooperativas, que le agradezco por la pregunta, son 60 millones de dólares que utilizó todo el tráfico de la venta y compra de activos fijos y de activos entre Venezuela y Ecuador a través de la moneda del sucre, que ya nadie habla, nadie dice nada del sucre, el famoso sucre. ¿De quién fue ese negocito? ¿De quién fue? Ajá. No es difícil asimismo pues, averiguar quién fue el ministro de Relaciones Exteriores en esa época, quiénes fueron los representantes del Ecuador
en Venezuela. ¿El que va al Palacio Chavista a cada rato? Claro, es decir, hay que seguirles insistiendo. Y algunos piensan que los ciudadanos ecuatorianos se van a olvidar, ya después de pocos días se van a olvidar de todos estos temas. Yo tengo una reunión estos días en la ciudad de Cuenca y voy a solicitar de que se prosiga con estas investigaciones. En Cuenca, una ciudad pequeña comparada con Quito y Guayaquil, pues también se hace todo este tipo de negociaciones, no en la magnitud de Petroecuador, ni de Odebrecht, ni de la refinería del Pacífico, pero se hacen y se realizan pues este tipo de negociaciones. Carreteras que cuestan 20, 25, 30 millones, pues contratan solamente un tramo, solamente para terminar la vía que dejaron ellos mismos destruir, terminar la vía en 55 millones de dólares. Y ahí está implicada, que siempre lo he dicho y he tenido algunos problemas con la distinguida exministra doña María de los Ángeles Duarte, a ella, y le he pedido al señor Contralor que se investigue todo el accionar de esta señora ministra, que fue una de las mimadas del señor presidente de la República, y ahora pues, por arte de magia ya le ocultaron de la escena política y administrativa. Esperemos que no vuelva a cometer algún otro achaco aquí a través pues de sus segundones, de sus secuaces, como lo ha venido haciendo en los últimos años. Es decir, aquí en el país hay todavía mucha tela en que cortar y hay que esforzarse, quedar mal con algunas personas, no importa quedar mal. Sin embargo, pues no hay que dejarse, sobre todo como legisladores, representantes de este pueblo digno, que es el pueblo ecuatoriano, seguir insistiendo. No importa si debemos terminar pues en la cárcel o con algunos juicios como están los de la Comisión Anticorrupción, que tienen que dedicarse solamente a la defensa. Personas de una edad avanzada, incluso como el doctor Trujillo o la doctora Robalino, en fin. Todas esas cosas tienen que irse transparentando. Y por eso es el afán desmedido, no disimulado, del grupo de mafiosos que administran el Estado y que no quieren dejar el poder. No quieren dejar porque saben que se puede investigar tanta trafalgar que se ha dado en estos últimos... ¿Y cómo se explica a usted que su paisana Rosana Alvarado esté a favor de esta ley? Bueno, Rosana ha sido una mujer inteligente, indudablemente, una mujer luchadora, que repite las cosas pues del señor presidente de la República y lo hace con suficiencia, ¿no? Es decir, no es una mujer, pues no quiero comparar con nadie de la administración legislativa, no, pero Rosana Alvarado pues tiene su nivel de capacidad. Lamentablemente pues ya se ubicó en este sector. ¿Este momento está equivocada ella apoyando esto? Evidentemente pues está equivocada y tiene que analizar, y lo va a hacer en los próximos meses o años, para darse cuenta doña Rosana Alvarado, que es una mujer, repito, pues de condiciones, de talento, que va a darse cuenta que estuvo apoyando. Y en qué se sustenta todo. Que le engañaron incluso. Que le engañaron, evidentemente le engañaron. Sin embargo, pues estamos en esas condiciones y es necesario pues que los ecuatorianos tomemos conciencia de estos asuntos. No importa los días que nos falten para estar en la asamblea, no importa, puede ser un día, una hora, un mes, 2 meses, pero siempre hay que estar atentos a lo que necesita el país en el cumplimiento de sus obligaciones con los ciudadanos. Este es un ejemplo de hombre de honor, de un ciudadano impecable, diría yo, Osvaldo Larriva. Muchas gracias, señor legislador. Hasta la próxima. Muchas gracias por su llamada y un abrazo y un saludo a todos los... Recíproco, muchas gracias. Todos le queremos. Tenga la bondad, Henry. Muchas gracias, estimado Gonzalo, por la invitación. Un cordial saludo para los amigos asambleístas, Antonio Pozo, doctor Luis Fernando Torres y el señor economista Osvaldo Larriva.
y cordialmente un saludo a la audiencia. Yo también me uno a las palabras de Antonio, de la violación constitucional que acaba de incurrir el gobierno, violando el artículo 416, numeral 6, que dice que el Ecuador propugna el principio de la ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta. Miren lo que dice la norma constitucional. Y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente norte y sur. Entonces, esta es una violación que el régimen acaba de cometer frente a una señora muy sufrida como esposa, que su esposo está preso, humillado en la cárcel por parte de ese grupo de individuos que gobiernan Venezuela, que son una especie de tontos matutis de la guardia de el expresidente Chávez. No, de Haití. ¿Recuerda usted de ese hombre que se estaba eternizado en el poder en Haití, que tenía unos tontos matutes que era lo que hacían en la guardia? Ajá. Entonces, y además una señora... ¿A quiénes compara con esos? A los gobernantes de Venezuela, porque son muy parecidos, ¿no? Ya. Es una ofensa para la señora que tiene niños pequeños, ¿no? Y su marido preso, ¿no? Entonces, yo como ecuatoriano me solidarizo con ella y rechazo esta actitud abusiva del régimen, ¿no? Uh-huh. Bueno, entrando en materia, Gonzalo, yo creo que aquí hay dos aspectos muy claros, ¿no? El primero es de que el gobierno... ¿Usted cree que intervino el señor Maduro advirtiendo a través de su inteligencia, a su policía secreta internacional y todo lo demás? Sí. Y obviamente el ministro, el que siempre nos trae este tipo de episodios, dispuso y convenció al presidente de la República que deshonre a el nombre de nuestro querido país a nivel internacional con una actitud de esta naturaleza. Sin duda. Mire que la señora ha sido recibida por el Papa. Eso le dije yo de mañana al auditorio. La señora ha sido recibida por el gobierno norteamericano. Ha sido recibida por el Parlamento Europeo. La señora es una líder, es una mujer de mucha capacidad. Claro. O sea, no es cualquiera. Y así fuera una persona humilde. Claro que no es muy honorífico para muchos ir al Salón Oval, pero esos no conocen ni siquiera 6 cuadras. Sí, pero digamos una persona libre de prejuicios, usted puede buscar todo escenario, contar que su conciencia y su mente y su espíritu no esté manchada. Usted tiene que romper todos sus prejuicios. Compañero de vida, porque además son prejuicios estúpidos, ¿no? Además. Así es. Muy bien. Ahora, en el tema de la ley, en el tema de este trámite de ley, hay dos cosas muy claras, ¿no? La una es de carácter político. Bajo la estrategia de Correa y de sus asesores que se han movido estos 10 años, bajo la manipulación, este concepto de la manipulación, que en términos marxistas decía este concepto, que es nada más y nada menos que distorsionar los hechos y alterar la realidad. Eso decía el marxismo y esto lo sabe muy bien. Y entonces, pero en la práctica lo que ellos, para facilitar el mensaje, recurren al engaño, recurren a la mentira. Y eso les ha dado bonos, les ha dado mucha riqueza. El mentir y engañar les ha dado un gran patrimonio. Entonces, ¿qué sucede? Que en una de las sabatinas, Correa instruyó a sus aláteres que esta cuestión ya en la primera vuelta lo dijo, él quiso poner a la punta del discurso el tema del feriado bancario y como el responsable único a Guillermo Lasso. Esa fue la estrategia. Entonces embaucar nuevamente al país en sus engaños y sus mentiras diciendo el responsable del feriado bancario tiene nombre y apellido, se trata de Guillermo Lasso. Y escondía en la realidad los hechos, lo que dice el concepto marxista, esconder la realidad, distorsionar los hechos. Entonces, ¿cómo los ocultó? ¿O cómo los quiso ocultar? ¿Cómo los quiso distorsionar? Tapando a los verdaderos responsables. El que decretó el feriado bancario es el doctor Yamil Maguad. Y quien preparó el decreto es el gerente de riesgos de la Corporación Financiera Nacional, el señor Pedro Delgado, primo del señor presidente de la República. Y el ministro de Producción de Maguad. A mí me hicieron firmar, dijo el pobre hombre. No, y el ministro de la Producción... Que no es tan pobre, porque no, se sabe. Es protagonista también de episodios muy controvertidos. Y hoy no le vamos a santificar a ese individuo. Así es. ¿Y quién estaba de ministro? Es el doctor Juan Falconi Puig. Exactamente. Ministro de la Producción. Los dos elaboran
elaboran el proyecto y le mandan Ahora al doctor, niega. y le envían al doctor Jorge Guzmán para que él revise y se humille, y quien ponga el decreto en vigencia es el doctor Yamil Maguad, ese decreto 1492. Guzmán era superintendente. Era superintendente. ¿Recuerda usted, Gonzalo, que yo era diputado en ese tiempo? Así Antonio es. también, año Así 98. Y fuimos testigos de uno de los juicios más tensos, más conflictivos, inclusive hasta de bronca física. Me acuerdo que iba a suceder allí cuando el diputado Fernando Rosero impulsó juicio político contra el doctor Juan Falconi Puig, superintendente de bancos. Entonces, sucede que eso se quiso ocultar. Y claro, entonces dije, no, aquí no nos vamos a dejar otra vez embaucar en la mentira y en el engaño de Correa. Entonces había que decirle la verdad en este punto. Lo segundo, ¿cómo es que el señor Correa ha dicho barbaridades en contra de la banca, metiéndolos todos en el mismo saco? Porque los bancos que cerraron tienen nombre y apellido. Es el Filambanco, es el banco de la Previsora, es el banco de la SUAY, es Bancomex. Son 17 bancos. Banco del Progreso, Banco Popular, Banco de Préstamos. Los que se fueron. Claro. Entonces no se puede, es irresponsable, porque hay otros bancos que no estuvieron en esa misma acción, con esos mismos antecedentes de corrupción. El Banco del Pichinche, el Banco de Guayaquil, el Banco Internacional, ¿ya? El Banco Bolivariano, por mencionar, la Mutualista Pichincha, por mencionar unos cuantos. Estos bancos que quedaron, Gonzalo, al año 2015, ¿sabe que tenían en el Ecuador? 7 millones de personas eran depositantes de esta banca en el año 2015. Si la gente no tuviera confianza en la banca, ¿por qué ha tenido tantos millones de cuentacorrentistas, de depositantes? Es porque tienen confianza. Entonces no se puede seguir haciendo daño de esa manera a la economía nacional. Tercero, el economista Correa en el año 2006 le había visitado en 2 ocasiones al señor Guillermo Lasso en su casa para pedirle plata para la campaña electoral. Y el señor Guillermo Lasso le había dado plata. ¿Usted no le acompañó? No, Dios no quiera. Dios me libre. Pero después no. Yo cuando lo conocí a Correa, yo cuando conozco a las personas, basta verlas un día. Uh-huh. Y sucede que aquí más lo visita y le pide. Era pana de... No, aquí en estos micrófonos me lo presentó González. Usted es el culpable. Porque yo, cuánto hubiera agradecido que no me lo presente. Oiga, al otro que le visita y le pide plata, y le da plata, es al señor Fidelegas, del Banco del Pichinche. Uh-huh. Entonces, ¿cómo entendería usted? ¿Él no le dio? Sí dice que le dieron plata al señor Egas, al señor Correa. Y entonces digo usted, mire, si yo fuera candidato a presidencial, voy y le pido a la banca plata. Y al otro día le digo que es una banca corrupta. ¿Qué concepto va a tener usted y quienes me escuchan de mí? De que soy un sátrapa. Entonces, mire, querido Gonzalo, entonces es el tema político que quiso, okay. y le salió con la bigota de la luz. Ahora vamos a la parte, brevemente. La pregunta sería, si son tan amables, los 3 asambleístas que se han opuesto naturalmente, no respaldando con su voto a este proyecto de ley de carácter urgente, de reestructuración de deudas, económico urgente, todo bien planificado. ¿Cómo evitar los efectos? Porque esto va a costar un dineral y van a ser los votos más caros para el pueblo ecuatoriano. Claro, que es que tiene una serie de implicaciones las que acaba de denunciar Luis Fernando, porque eso tiene implicaciones legales. Pero esta es otra rueda y sí. Luis Fernando desearía comenzar. Correcto. Es su turno, asambleísta Torres. Muchas gracias, Gonzalo. Muy pertinente lo que ha señalado Antonio Pozo, igualmente lo que ha señalado Henry Llanes. Yo me adhiero a los comentarios que ellos han hecho sobre esta ley para la reestructuración de deudas, que repito una vez más, en el tema de dar facilidades a los verdaderos deudores de buena fe, constituye un tema de orden positivo. Por ejemplo, entre otras cosas, se señala en esta ley que los procesos de ejecución, los procesos coactivos, se suspenden por 120 días para que puedan pagar, y si no lo hacen, pasados de esos 120 días, nuevamente se activan estos procesos. Una medida hasta cierto punto de vista justa,
el momento por el que pasamos los ecuatorianos es complicado, con una recesión, y hay muchos deudores de buena fe que han querido pagar, que han pagado, que no les han registrado las deudas, y que en último término tampoco les han dado facilidades. Pero el otro tema, el que preocupa con los cambios a otras leyes, va a tener indudablemente incidencia en el manejo financiero del país. Porque, como le decía, se ha reformado el Código Orgánico Monetario y Financiero con temas que nada tienen que ver con los deudores de buena fe. Se ha reformado el mecanismo de inversión del famoso llamado seguro de depósito para que puedan movilizarse esos recursos con inversiones distintas de las que se venían haciendo. Se reforma la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, se reforma la Ley de Derechos Laborales sobre responsabilidades de accionistas en las empresas del país. Habrá que esperar qué dice el presidente de la República, porque una vez aprobada esta ley en la Asamblea, el presidente tiene que sancionar u objetar. Así es. Es probable que haya alguna objeción y habrá que estar atentos a la objeción que haga el presidente de la República. Repito una vez más. ¿Y cómo podría evitarse, perdone por haberle interrumpido, y cómo podrá evitarse beneficiar a grandes deudores de la banca cerrada? Exigiendo los listados de los deudores, porque claro que hay 32,000 en números abstractos, pero ¿cuáles son los deudores de carne y hueso? ¿Cuáles son las empresas que deben? ¿Cómo penetrar a esa nómina? Bueno, podría ayudar Pedro Delgado, que al parecer tanto conoce del tema y ha hecho afirmaciones severas en contra de esta ley. Esperemos que vuelva a pronunciarse y que comience a dar algunos nombres más de los que ya ha mencionado. A ver, Pedrito, usted nos está viendo en Miami, mande la lista, por favor, o usted mismo divúlguela. Le pedimos muy comedidamente a través de nuestra señal satelital digital en la ciudad de Miami y en todo el planeta. Así es que nos está escuchando por allá, quiero entender. Entonces, este petitorio de Luis Fernando Torres me parece que es muy importante, la nómina de los grandes deudores de la banca cerrada que quieren beneficiarse de este perdón y olvido, y eso no nos parece justo. Después va a ser una cosa significativa en las pobrezas que va a tener la caja fiscal y la liquidez del estamento financiero del Estado. Y el que va a tener que pagar los platos rotos es el nuevo gobierno. El de ahora, si es que pierda o gane, se va perdonando las deudas de algunos vivos. ¿Cómo le parece, Luis Fernando? Bueno, esperemos que sea escuchada esta petición y que se revelen los nombres por parte de quien entendemos conoce nombres, apellidos y empresas. Pero en último término, la deuda de lo que se conoció en la Asamblea ascendería a unos 124 millones de dólares. De allí se entiende que se van a cobrar parte de las deudas. Habrá que ver qué monto corresponde a la condonación de la deuda a las personas que tienen, por ejemplo, enfermedades catastróficas o en el evento de aquellos deudores que han fallecido con deudas de hasta 150,000 dólares. Pero en último término, además del Estado, como usted muy bien señala, que tendrá que asumir el pago, también está el bolsillo del contribuyente. Correcto. El Estado maneja nuestros recursos y por eso tenemos derecho a saber, los ecuatorianos, cómo se van a emplear nuestros impuestos para cubrir eventualmente los montos que dejen de pagar estos deudores y particularmente los grandes deudores cuyos nombres esperamos en algún momento sean revelados. Habrá grandes deudores de buena fe también, pero habrá otros que por la izquierda, como normalmente se dice, querrán evitar un pago que deben hacerlo. Estos de buena fe, un elenco interesadísimo en que esto funcione, doctor Antonio Pozo, ¿cómo pueden ser parados en firme, detenidos en la pretensión que es? Muchísimas gracias, Luis Fernando. Gracias, un abrazo, hasta la próxima. Un saludo, muchas gracias, buenos días. Bueno, yo quisiera primeramente expresarle un saludo muy cordial a mi directo amigo, colega asambleísta Osvaldo Larriba, que a la distancia pues nos ha dado una magnífica explicación sobre esta temática.
más allá del quebranto en su salud, pues Osvaldo tiene una lucidez impresionante. Que lo acaba de demostrar a través de estos micrófonos. Mi abrazo afectuoso a mi querido amigo Osvaldo Larriba. Bueno, en el tema que nos ocupa hoy, pues, evidentemente yo creo que aquí lo que amerita es conocer los nombres de personas naturales y jurídicas. Porque ya está aprobado. Claro, esto ya está aprobado. Yo insisto en que si son más de 30,000 beneficiarios, estoy absolutamente convencido que el 95-96% de aquellos beneficiarios serán gente sencilla que originalmente pretendían ser beneficiados con esa ayuda de hasta $20,000 como se propuso en el proyecto original enviado por el presidente Correa para el primer debate. Pero luego, pues ya en el segundo viene con el carácter económico urgente y con otras características, ya en términos prácticamente ilimitados. Y el propio prófugo, primo del presidente, señala que en algún momento, en su artículo publicado en el diario El Universo, en algún momento dio a conocer en medio de la cúpula gubernamental uno de los nombres de estos beneficiarios, decía Enrique Cadena. Creo que es un nombre muy conocido aquí en el ámbito político, económico del país, y enseguida le dijeron por qué. El Onassis ecuatoriano. Exacto, y enseguida le llamaron, dice, me llamaron a decirme por qué hacía eso, que eso era absolutamente ilegal. Eso dice Pedro Delgado en el artículo del diario El Universo. Esto da la medida entonces que Pedro Delgado tiene los nombres, y sería bueno el llamado que desde aquí se le hace, pues, a este ciudadano que dé a conocer los nombres, además de que sería obligación del propio gobierno dar a conocer los nombres de los beneficiarios de este proyecto de ley, porque en algunos casos, como digo, probablemente en la mayoría serán absolutamente justificados, pero en otros no. Y el país necesita un baño de verdad en este tipo de cosas. Ya estoy señalando un nombre que dice el propio Pedro Delgado, el señor Cadena, que es muy conocido aquí en el ámbito nacional y hasta internacional. Entonces, cuando él menciona ese nombre, lo mandaron a callar. Que dé a conocer, pues, ojalá tenga la lista de Odebrecht también para que dé a conocer de una vez el señor Delgado. Yo creo que eso necesita que el país conozca, pues, lo más pronto posible. Lo fundamental en esto es que vamos a exigir, yo al menos voy a hacer todos los esfuerzos, aunque será fallidos mis intentos, para que se exija a las autoridades del gobierno nacional que se dé a conocer los nombres de los beneficiarios. Y si eso no lo van a hacer, pues buscaremos mecanismos, yo creo que con el resto de legisladores, para lograr algún grado de identificación de estos beneficiarios, porque el país tiene que conocerlos. Como decimos, está bien beneficiar a la gente con enfermedades catastróficas, aquellos que realmente han sido afectados por la crudeza del invierno, por el terremoto y otros aspectos de la naturaleza que nos han afectado últimamente, sobre todo la crisis económica, pero no pues determinados pícaros que han usufructuado de los dineros del Estado. Y curiosamente, cuando aquí se va a beneficiar a muchísima gente con tanta plata, paralelamente se aprueban otro tipo de leyes con nuevos impuestos, como este impuesto, un nuevo impuesto a las mejoras, aprobado últimamente, donde se duplica prácticamente el impuesto que ya vienen cobrando los municipios, ahora con la obra pública de carácter nacional. Esto es una especie de anatocismo impuestero, es decir, impuesto sobre los mismos aspectos la gente ya no soporta. Mientras eso ocurre, por otro lado, y paralelamente ocurren este tipo de beneficiarios. Señor parlamentario Henry Llanes. Sí. Una sola precisión de lo que dije antes. Me refería yo a Duvalier, a Francois Duvalier, padre e hijo que fueron dictadores crueles de Haití, ¿no? Bien arruinados. Sí. Eran, ¿no? Sí. Y en el lenguaje común la gente les decía a su guardia pretoriana, le decía que eran tontos matutes, y la palabra correcta son tonto macute. Así se identificaban a esos individuos, ¿no? A ver, el segundo aspecto... Bueno, a los que usted se refería no son macutes, sino matutes. Matutes, sí, la gente en el lenguaje popular, Claro. A ver, el segundo aspecto ya en la parte de la ley. Mire Gonzalo. No. Fue invitada la señora doctora Alejandra Cantos a la comisión que la preside el señor Hernández.
Y ella dijo 3 cosas. A ver. Así como está la ley, prácticamente no soluciona nada para los deudores de buena fe. Y lo segundo es que allí encierra un artículo que es inconstitucional porque quienes van a manejar los recursos públicos quieren protegerse porque no quieren rendir cuentas, ¿no? Tal vez usted memorizó por qué es que no salen beneficiados, como es el objetivo estratégico del proyecto de ley ya aprobado. Porque lo que se quiere es con la ley es más bien en la segunda parte, proteger, encubrir, tapar a todos esos que han manejado la banca cerrada, que han sido administradores de los bancos cerrados, liquidadores, peritos, abogados, todos ellos. Es el objetivo. Es el objetivo. Y entonces el doctor Carminiani, que en diario El Expreso, dijo atraco legalizado. Y él menciona, dice, se pretende que el Banco Central en la práctica condone deudas garantizadas de acciones, ¿no? Y lo tercero, lo que dijo el señor Carminiani en otro editorial, dijo, y los vinculados, lo que acaba de decir. ¿Y cómo es que los vinculados hoy se los quiere beneficiar? Se los quiere beneficiar. Y él dice en su reflexión, si según el lenguaje del gobierno, los accionistas vinculados que quebraron la banca son los causantes de la crisis bancaria. ¿Y cómo es que ahora se los quiere beneficiar? ¿No es cierto? Con el tema de esta ley. Y tercero, con lo cual estamos concluyendo, Gonzalo, este proyecto de ley, además se quiso beneficiar a una empresa por ley, a esta empresa Recicó, S.A. Entonces se decía de que allí hay gente relacionada con el gobierno que está vinculada a esta empresa con sus pequeñas acciones, pero en última instancia se les quiere beneficiar con ese negocio. Y se terminó aprobando el segundo proyecto en el artículo 1, contradiciendo porque las acciones se van a vender entre empresas públicas, es decir, el Estado a sí mismo se va a vender acciones, ¿no? Y eso prácticamente es contra la ley. Yo lo que quisiera decirle es lo que dijo Pedro Delgado respecto de la AGD. Eso es gravísimo lo que dijo el señor Delgado, con eso concluimos, Gonzalo. Desde luego. Mire, dice, recuerde usted que cuando se creó la AGD, se lo hizo por ley. Cuando desapareció la AGD, se transfirieron sus derechos, por ley, dice, al fideicomiso. Pero Rafael desapareció el fideicomiso, por decreto. Por lo tanto, no hay sucesor de los derechos que tenía el fideicomiso. Entonces él pregunta, entonces, ¿quién va a representar al Estado en el cobro de las deudas? Ese es el truco de no hacer nada, porque ya no hay sucesor en derecho. Cuando vayan a cobrar a alguien, el abogado le va a decir, muéstreme usted que es el acreedor, ¿no? Muéstreme usted que es el acreedor, dice el señor Delgado. Y luego dice, mire lo que dice, a la gente que está ahí no le interesaba hacer bien las cosas, a la gente que estaba administrando los bienes y las acciones de la banca cerrada. Y luego por intereses políticos, Gonzalo, al no entender las cosas como son, han tratado de solucionar la crisis con leyes que van a causar problemas legales a futuro y están ocultando la capacidad de cobrar las deudas a los banqueros y a los deudores de la banca vinculada. Y finalmente hace una denuncia gravísima contra el señor Juan Falconi. Mire lo que le dice, que esto sí es de Ripley. Rapidísimo. Carlos Bravo dice, contrata un estudio de abogados en la Florida para llevar este caso, pero lo hace sin informar a la AGD. A las pocas semanas de salida de Bravo, llega una carta pidiendo que entreguemos información para poder continuar el caso en Estados Unidos. Tuvimos que venir a Miami para conocer a estos profesionales, ya que Bravo ni siquiera había informado a la Procuraduría. En efecto, la demanda era un intento de incautación de bienes en Miami. Aquí está un informe de la gerente de la AGD, Katia Torres, menciona al estudio jurídico de los Estados Unidos contratado a Squire Sanders. Lo increíble de esto es que los abogados se habían comprometido a contratar un estudio jurídico en Ecuador, es decir, los abogados gringos, para que se los asesore. Miren lo de Ripley. Y ahí dice, y ese estudio era el de Juan Falconi Puig, y estaban comprometidos a pagarle $300,000. Si se ve el Ripley, van al Ecuador a contratar un estudio jurídico en los Estados Unidos para que incaute acciones en Estados Unidos como que estuvieran en el Ecuador. Como los gringos no saben dónde queda Ecuador, dice, vamos a regresar a Ecuador a contratar un estudio jurídico y le vamos a pagar $300,000. Y se trataba del estudio jurídico, según Pedro Delgado, del señor Juan Falconi Puig, funcionario de este gobierno.
embajador en Inglaterra y actualmente embajador en la Organización Mundial de Comercio. Él pedirá réplica, más que seguro. Señor Delgado, señor Delgado, porque yo lo estoy citando a él, ¿no? Aquí está. Tenga la bondad de... Usted termina, Antonio. Bueno, yo quisiera hablar un aspecto que me parece que es un hecho adicional que vale la pena que en este importantísimo medio de comunicación se lo dé a conocer a la opinión pública. Este proyecto, aparte de beneficiar a los grandes deudores, que y a algún rato sabremos quiénes son, tiene también otro propósito político electoral. Utilizar esto pues en el debate, decir que la crisis del feriado bancario y por ahí involucrar al candidato opositor Guillermo Lasso. Ese ha sido uno de los argumentos que sin razón, sin fundamentos, vienen esgrimiendo el propio presidente en las sabatinas y todos los conmilitones que repiten exactamente lo mismo como dice Osvaldo Larriba. Pero esto yo creo que tiene que estar absolutamente claro. Mire, todo el mundo sabe que es precisamente Pedro Delgado con Falconi los que armaron todo el tema del famoso feriado bancario de la crisis del 99. Y además el propio presidente Correa nombró una comisión para auditar estos ámbitos. Y esa comisión, si mal no recuerdo, la presidía el economista Eduardo Valencia. Y él también con absoluta claridad, con claridad meridiana, ha señalado que en estos ámbitos, pues el candidato presidencial Guillermo Lasso nada tiene que ver. Todo es una patraña político-electoral para pretender afectarle la candidatura a Guillermo Lasso, candidatura que dicho sea de paso ha crecido como espuma en los últimos tiempos y evidentemente pues las encuestas le dan el primer lugar, especialmente encuestas serias como la de Cedatos, que es la única que ha tenido realmente credibilidad incluso en la primera vuelta electoral. Esto tiene que quedar absolutamente claro. Yo creo que la gente pues ecuatoriana no va a comer ese cuento de que, bueno, primero de que todo banquero es un maldito. Y hemos visto pues que a raíz del feriado pues, los banqueros malditos pues algunos todavía siguen prófugos, otros fueron a la cárcel y el señor Lasso pues nunca ha estado ni prófugo ni ha estado en la cárcel y sigue campante recibiendo el apoyo popular. Así que ese cuento no debe comer la gente. Definitivamente este proyecto también ha sido parte de la artimaña para el debate degradante en contra del candidato de la oposición, pero que creo que la gente inteligente, la gente pensante del país no va a caer en ese tipo de trampas. Antonio, muchas gracias, Henry. Hasta la próxima, Buscando la Verdad. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como